Mi nombre es Raúl González Lezama y a nombre de todos los que integramos el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les doy la bienvenida a esta cápsula en la que haremos una breve reflexión en torno a uno de los sucesos más destacados de nuestra historia, el 5 de mayo. Como todos recordamos, el 5 de mayo de cada año se conmemora el triunfo que el ejército republicano, comandado por el general Ignacio Zaragoza, obtuvo en 1862 frente a la ciudad de Puebla sobre el ejército francés de intervención. En 1861, cuando la República Mexicana intentaba normalizar su situación social, política y económica tras la Guerra de Reforma, que enfrentó a los liberales y a los conservadores, en Europa, Inglaterra, Francia y España pactaron intervenir militarmente en nuestro país para exigir el pago de la deuda externa, suspendida por el presidente Juárez. En realidad, se trató de una excusa, pues Napoleón III, emperador de Francia, tenía la intención de establecer en México una monarquía supeditada a sus intereses. El 31 de octubre de 1861, el gobierno de México, por un barco mercante inglés, tuvo noticia de que en Londres representantes de Inglaterra, Francia y España sostenían negociaciones para acordar esta intervención. Además de calificarlo de responsable por negarse al pago de la deuda externa, se acusó al gobierno mexicano de ilegítimo y tiránico. De esta manera, intervencionistas intentaron disfrazar su actuación como una defensa en favor del pueblo de México. El presidente de la República no perdió tiempo en tratar de poner a la nación en posibilidad de ofrecer resistencia. Para ello, necesitaba con urgencia del apoyo de todas las entidades federativas y de grupos y facciones distanciadas del gobierno por diversas circunstancias. En busca de la unidad, en persona dirigió correspondencia a varios de los gobernadores de los estados solicitando su apoyo e inició una política de reconciliación en la que se ofreció una amnistía en favor de los militares que lucharon en el bando conservador en la Guerra de Reforma. El 11 de noviembre, Ignacio Zaragoza, en ese momento ministro de Guerra, designó a los generales Pedro Ampudia, Benito Quijano, José López Uraga y José Partearroyo para constituir la Junta Permanente de Generales que diseñó la estrategia para la defensa militar de la República ante la inminente invasión extranjera. De esta manera, antes de la llegada de las tropas extranjeras ya se habían implementado medidas de tipo político y militar, aunque estas últimas se vieron obstaculizadas por la existencia de numerosas partidas conservadoras que seguían operando a lo largo de la República y que amenazaban con sumar sus fuerzas al enemigo extranjero. Estos disidentes eran encabezados por Félix Zuluaga y Leonardo Márquez. Mientras tanto, en el extranjero, los diplomáticos mexicanos se esforzaban por hacer ver a la opinión pública internacional que México era víctima de una violación a su independencia y soberanía. Antonio de la Fuente, que representaba a México ante Francia, pidió sus pasaportes y se trasladó a Inglaterra. Matías Romero, desengañado de que el gobierno de Lincoln adoptara una actitud activa en contra de la intervención, si no por amor a México o por amor a la justicia, por lo menos en defensa de la doctrina Monroe, se dedicó a promover un cambio en la percepción que se tenía en esas latitudes respecto a México. En su tarea, no desaprovechó ningún medio a su alcance: banquetes, conferencias, artículos pagados en la prensa, folletos, etc. Logró establecer vínculos de amistad con otros latinoamericanos que radicaban en Nueva York y en Washington, y también interesó en el tema de México a los ministros de Perú, Venezuela, Chile y Colombia. Juárez encargó a Jesús Terán la delicada misión de hacer cambiar la opinión pública europea en favor de México. Tenía instrucciones para acercarse a las personas más influyentes de las tres naciones intervencionistas y convencerlos de que en México no se podía imponer la paz mediante la intervención, ni tampoco estableciendo una monarquía. Debía demostrar que las naciones firmantes de la Convención de Londres habían recibido informes falsos sobre la situación de México, sobre todo en lo relativo a la legitimidad del gobierno que encabezaba Juárez. Mientras tanto, en la Ciudad de México, Benito Juárez intentaba formar un gobierno de unidad. Tras arduas negociaciones con sus rivales políticos, lograron ponerse de acuerdo en la conformación del gabinete. Manuel Doblado aceptó el cargo de ministro de Relaciones el 9 de diciembre. Jesús Terán sería a cargo de la gobernación y el general Pedro Hinojosa del Ministerio de Guerra y Marina. Por lo tanto, al día siguiente fueron aceptadas las renuncias de Blas Valcárcel e Ignacio Zaragoza.
El arreglo del gabinete presidencial significó un gran sacrificio para don Benito, pero gracias a eso se consiguió un mínimo de unidad política y con ello se comenzó a desarrollar el plan de defensa de la República, que consistía en 3 puntos esenciales. Formación de un ejército capaz de resistir y rechazar al enemigo. Arreglar la cuestión extranjera, que requería lograr por lo menos que el gobierno de Juárez fuera reconocido como interlocutor legítimo y al mismo tiempo buscar ayuda de otras potencias extranjeras o por lo menos el apoyo y simpatía de la opinión pública internacional. Y por último, la unidad nacional. Cohesionar a los distintos grupos de liberales, atraer a los conservadores convenciéndolos de sumarse a la lucha o al menos evitar que se unieran a los invasores y que estos se beneficiaran de su experiencia y conocimiento del terreno. Se comenzó a formar el cuerpo armado que constituiría la primera línea de defensa y que tendría la obligación de contener el avance sobre el interior. José López Uraga fue nombrado general en jefe del Ejército de Oriente. Más tarde, el mando recayó en el general Ignacio Zaragoza. Los españoles, confiados en su superioridad, el 14 de diciembre dirigieron un ultimátum exigiendo la entrega del puerto de Veracruz y la fortaleza de San Juan de Ulúa, concediendo un plazo de 24 horas. Para recibir la respuesta, que de ser negativa, o si al expirar el plazo no había recibido contestación alguna, podía el gobierno de Veracruz dar por comenzadas las hostilidades. Obedeciendo a un plan diseñado anteriormente, se dispuso la evacuación del puerto y se estableció un perímetro defensivo que impediría el avance de las tropas extranjeras, si éstas se decidían avanzar al interior. El clima, poco salubre de la costa, actuaría en favor de los mexicanos. A pesar de la prisa que manifestó el comandante español, el desembarco no pudo verificarse el domingo 15 a causa de un temporal, sino hasta el martes 17 de diciembre, y con tan solo 1,800 hombres que lo hicieron por las playas de Mocambo. Al mismo tiempo, las brigadas de los buques Isabel y San Francisco se hicieron cargo de San Juan de Ulúa y del puerto. A las 12 del día, la bandera española ondeó en la fortaleza y fue saludada por una salva de 21 cañonazos. En los primeros días del año de 1862 desembarcó en Veracruz el resto del contingente español. Al frente de ellos venía el general Juan Prim, conde de Reus, quien además estaba investido de amplias facultades como plenipotenciario. También arribaron a nuestro suelo las escuadras británica y francesa. España, Francia e Inglaterra desembarcaron efectivos militares en el puerto de Veracruz. Las proclamas y manifiestos que dirigieron a la población dejaban entender que apoyarían cualquier movimiento que intentara instaurar un gobierno distinto al establecido, al que no reconocían plenamente como legítimo. Manuel Doblado, ministro de Relaciones, ofreció la posibilidad de permitir a las tropas aliadas trasladarse a puntos más salubres a cambio de iniciar negociaciones con el gobierno de la República. El 9 de febrero respondieron los aliados invitando a un delegado del gobierno mexicano a que fuera en persona a entrevistarse con el general Prim, quien en nombre de todos entraría en tratos con el representante mexicano. Producto de esta entrevista fueron los acuerdos preliminares de la Soledad, que significaron un auténtico triunfo diplomático para el gobierno de Juárez, pues las potencias intervencionistas lo reconocían como legítimo y no prestarían su auxilio militar a cualquier facción contraria a él. Se limitarían, en adelante, al arreglo de los asuntos a que se refería las reclamaciones, es decir, a meros asuntos económicos, dejando de lado cualquier tipo de cuestión que amenazara la independencia o la integridad territorial de México. Los franceses, revelando sus auténticas intenciones, se negaron a aceptar los acuerdos alcanzados y rompieron con sus aliados, decidiéndose a iniciar solos la guerra. De cualquier forma, el primer triunfo había sido para México, pues por la vía diplomática había logrado que 3 temibles enemigos se convirtieran en uno solo. La batalla. Proveniente de las cumbres de Acultzingo, donde se había librado la primera batalla contra las huestes de Napoleón III, el ejército de Oriente, comandado por Ignacio Zaragoza, arribó a Puebla el 3 de mayo de 1862. El enemigo lo seguía a una jornada de distancia. Los soldados de la patria debían evitar o al menos retrasar el avance de los franceses sobre la Ciudad de México, pues debido a la traición cometida por el general conde de Lorenzés al violar los tratados de la Soledad, no había habido tiempo de poner a salvo el gobierno de la República. Nada más llegar, el general en jefe dictó órdenes para que se reforzara la defensa de los fuertes de Loreto y Guadalupe, así
como los de la ciudad, pues se encontraban descuidados. El ejército de Oriente fue dividido en una división y 4 brigadas. La división, con 1.200 hombres al mando del general Miguel Negrete, con artillería de batalla y de montaña, ocupó los cerros de Loreto y Guadalupe. Las brigadas formaron 3 columnas de ataque, la primera al mando de Felipe Berriozábal, la segunda comandada por Porfirio Díaz y la tercera por La Madrid. Se contó también con 550 elementos de caballería bajo las órdenes del general Antonio Álvarez. Estas fuerzas estuvieron formadas en la plaza de San José hasta las 12 del día, a cuya hora se acuartelaron. Mientras tanto, el enemigo pernoctó en Amozoc. En la víspera de la batalla, ambos bandos realizaron en sus campamentos sendos consejos de guerra, en los que se deliberó la estrategia que se desarrollaría al día siguiente. Los franceses, llenos de confianza y envalentonados, se sentían ya dueños de Puebla, pues desdeñaban la resistencia que les podía oponer un ejército al que veían con menosprecio. El 26 de abril, Lorenzés había escrito al ministro de Guerra de Francia que se sentía ya señor de México, muy caro pagaría su soberbia. En cambio, el general Zaragoza, quien ya había determinado la distribución de sus hombres, se dirigió a sus generales haciéndoles ver la realidad de la situación y comprometiéndolos a combatir hasta el sacrificio, para que si no llegaran a vencer, cosa muy difícil y de poca lógica, supuesta desventaja en armamento y en casi todo género de condiciones militares, a lo menos procuraremos causarle algún estrago al enemigo, aun cuando nuestros actuales fueran consumidos, porque así el gobierno y la nación contarían con el tiempo necesario para preparar la defensa del país, puesto que teniendo el enemigo muchas bajas y mucho consumo y deterioro en sus materiales, se vería obligado a estacionarse en Puebla. A las 10 de la mañana del 5 de mayo se avistó al enemigo, que con rapidez montó su campamento en la hacienda de Los Álamos y en poco tiempo estuvo lista para el combate. En Puebla, cuando la campana mayor de la catedral avisó a las 10:30 que el enemigo se aproximaba, la alarma se apoderó de los civiles. Todo era precipitación y abrir y cerrar de puertas. Las azoteas se colmaron de curiosos y las calles quedaron desiertas. Los franceses iniciaron el ataque dividiendo sus elementos en 2 columnas, la principal con unos 4.000 hombres y 2 baterías de artillería contra el Cerro de Guadalupe y otra más pequeña de cosa de 1.000 elementos que tenían traza de intentar un avance por el llano que separa las fortificaciones. Esta disposición de ataque no había sido considerada por los mexicanos, que habían tenido que dispersar sus fuerzas para cubrir los muchos puntos vulnerables que debían de ser defendidos. Sobre la marcha, Zaragoza modificó el plan de defensa y ordenó que Berriozábal se dirigiera a paso veloz a reforzar los fuertes, mientras que el cuerpo de carabineros a caballo se situaba a la izquierda de las fortificaciones, aguardando el momento oportuno para realizar una carga contra el enemigo. La artillería del fuerte inició el fuego, que fue contestado por 2 baterías francesas situadas a 2.200 metros de Guadalupe. Poco después, al ver que la resistencia de los cerros se veía comprometida, Zaragoza mandó en su auxilio al batallón Reforma de la Brigada La Madrid. Al batallón de zapadores de la misma brigada le ordenó marchar a ocupar un barrio ubicado casi a la falda del cerro y que llegó tan oportunamente que evitó la subida a una columna que por allí se dirigía al mismo cerro, trabando combate cuerpo a cuerpo. 3 cargas efectuaron los franceses, intentando tomar el fuerte de Guadalupe, y en las 3 ocasiones fueron rechazados. Entonces, la caballería situada a la izquierda de Loreto, aprovechando la oportunidad, arremetió con fuerza sobre los suavos, lo que les impidió reorganizarse para un nuevo ataque, viéndose obligados a retroceder. Mientras se desarrollaba el combate sobre el cerro, la segunda columna de ataque francesa intenta avanzar por el llano y conquistar posiciones. Correspondió rechazarlas al general Porfirio Díaz, lo cual realizó con 2 cuerpos de su brigada, parte de la brigada Álvarez y 2 piezas de artillería. El enemigo se vio atacado con tanta determinación que tuvo que replegarse hacia la hacienda de San José, donde también lo habían verificado los rechazados del cerro, que ya de nuevo organizados se preparaban únicamente a defenderse e iniciar su retirada. En 2 horas de fuego de artillería, los franceses habían consumido con muy pobres resultados la mitad de su dotación de artillería. La infantería no había logrado conquistar y conservar ninguna posición ventajosa, solo le restaba admitir su derrota. El enfrentamiento costó a los mexicanos 83 muertos, entre ellos 4 oficiales, 215 elementos de tropa heridos, así como 17 oficiales,
Por su parte, los franceses sufrieron 117 muertos, 15 de ellos oficiales, y 305 heridos o dispersos, entre ellos 20 oficiales. La victoria del 5 de mayo de 1862, además de retrasar por más de un año el avance francés sobre el territorio nacional, se convirtió también en el símbolo de la resistencia republicana y la defensa de la independencia nacional. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.